Rabotai, buenas tardes. En esta tarde vamos a seguir estudiando el compendio del Shulchan Aruch, el Kitzur Shulchan Aruch del Rabbi Yosef Karo. Y como llevamos un estudio consuetudinario, es decir, no tomamos un pedacito de aquí, un pedacito de allá, sino que lo estamos estudiando ordenadamente, hoy vamos a estudiar con respecto a los flecos, que es la palabra griega por llamarlo así, pero en hebreo se le dice tzipsi. ¿Qué son los tzipsi? ¿Cómo se utilizan? ¿Qué tipo de materiales tienen que tener? E incluso las medidas de los bordes, que en hebreo se dice peyot, de la tela que se va a utilizar, tiene que tener una medida, digámosla, estándar. Algunos jajamín dicen que si no tienen una medida estándar no se cumple con la halajá. ¿Najón? Ahora bien, hay muchas maneras también de cómo anudarlos. La manera sefardí, la manera ashkenazí, la manera mizrahi, está la otra donde el judaísmo que sigue Hanoch, yemenita. Hay varias maneras de cómo los sixió se tejen. Igual, cada número de vuelta, siempre van a ser 5 nudos, van a ser 4 hebras, llamémoslo así, que cuando la doblamos se hacen 8, y todo eso tiene una significancia que es trascendental para nosotros como judíos. También la pregunta que surge es, ¿quién puede utilizar zikzí? ¿No? Por ejemplo, cuando nosotros nos colocamos los zikziot, decimos Asher kedeshanu b'mitzvotah, quien nos ha santificado con tus mandamientos y nos has ordenado con respecto a la misma de los zikziot. Solo decimos lo que somos judíos, ¿no? Porque al judío se le ha dado la misma de tener los zikzí. Aquella persona que no es judío utiliza zikzí, hay más lo que si esta persona está en un proceso de conversión al judaísmo serio y tiene la autorización de su rabino para que él se vaya adoptando, para que él vaya practicando con respecto al cumplimiento de los mitzvot que competen al hombre en este sentido con los zikzí, tendrá la autorización del rabino si puede o no puede. Es decir, no podemos nosotros decir porque yo quiero o porque tengo una fuerte afinidad con el judaísmo, voy a utilizar los tefilín, voy a utilizar un talicatán, un taligadol, y voy a salir a la calle así, con kipá, etcétera, porque puede crear alguna confusión. Les comento un caso que yo tuve por aquí mismo, bajando en una de estas oportunidades, era la semana de los cristianos, y veo un chico con kipá, y yo dije, wow, de nuestra comunidad no es. Yo veo un chico así, me imaginé que era de otra comunidad, y empiezo yo a pegarle gritos, hablándole en hebreo, Bajur, Bajur, bebakashá, rega, Bajur, bebakashá, eslijá, rega, rega. O sea, que por favor se esperara, que se detuviese, por favor, joven, detente. Entonces apuramos el paso, iba yo con otro compañero, apuramos el paso. En la entrada del metro, haciendo las escaleras, ahí lo alcanzamos, él se detuvo. Y dije, Baruch Hashem, ¿cómo te llamas? Ah, fulanito de tal, qué bueno, Naim Meo, Mashonojá. Empezaba a hablarle en hebreo y el chico me quedaba viendo así raro y le pregunté que si hablaba hebreo, me dice que no es un pecado que no hable hebreo, si es judío. Casi, pero no. Entonces, le pregunté que si era judío y el chico me dice, no, yo no soy judío. Entonces yo le dije, wow. Y me llamó mucho la atención por la kipá que tenía puesta. Y le pregunté, ¿y si no eres judío, por qué tienes puesta la kipá? Y me dice, lo que pasa es que como estamos en Semana Santa, por honor a nuestras festividades, utilizo esta kipá que me regalaron en los Estados Unidos, en una ocasión que fue una sinagoga conservadora, y cuando llega todos los años Semana Santa, utilizo la kipá. Entonces yo me quedé así como, ya va, espérate, pero, o sea, estás utilizando algo de la simbología de nuestro pueblo que nos ha costado sangre. ¿Por qué digo sangre? Porque en la Inquisición, en el Holocausto, en los pogroms, y pare usted de contar,
nuestro pueblo ha derramado muchísima sangre, le han hecho derramar muchísima sangre, simplemente por el hecho de ser judío. ¿No? Entonces, yo le explicaba eso a él, y le decía, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú en esta semana de tu festividad vas a utilizar una kippah porque no te quieres poner tu marquita aquí en la frente con ceniza? Porque él me dijo que no quería hacerse la marquita, muy, muy típico aquí en Colombia. Yo que vengo de Venezuela, imagínense, es una tradición que se perdió hace muchísimos años, ya no se utiliza. Y cuando yo veía eso aquí, incluso vi unas personas que estaban vestidas totalmente de negro y yo me asusté. Digo, ay, ¿qué son estas personas vestidas de negro con una cruz aquí negra de ceniza? Y pensé que me iban a hacer algo. Entonces empecé a ver a todo el mundo, no, tenían esa costumbre aquí, bueno, hay que respetarla. Pero el caso es que yo le decía a este chico que si no era judío es muy mal visto por un judío religioso, porque se tiende a la confusión, como fue mi caso. Y de repente si se necesita una persona, un judío, para completar el minyan, uno puede ser, o uno puede considerarlo, que él sea judío, uno lo llama, ven, para que complete el minyan, vamos a rezar, vamos a hacer un rezo X, lo necesitamos, y resulta ser que no es judío. ¿Quién comete la transgresión? Nosotros cometemos una transgresión, pero ¿por culpa de quién? Por culpa de una persona que utiliza la simbología judía y anda por ahí en la calle, o sea, hay que tener mucho cuidado. Entonces, el rabino Yosef Karo, de bendita memoria, en el Shulchan Aruch establece todo el código en el cual se basa el Yalkut Yosef, la Mishnah Berurah, todo ese código de leyes que es el fundamento. Entonces, el precepto del uso de los tzitzit es de gran importancia. ¿Por qué? ¿Por qué es de gran importancia? Como siempre dice el Rav Boa, muchos lo utilizan ciertas cosas como la moda judía. ¿No? Qué bueno dejarme crecer la barba, tener una kippah, tzitzit, tener pinta de judío, etc. Pero la halajá nos dice que el hecho de que la persona se sienta judío no quiere decir que la persona es judío. ¿No? Por ejemplo, yo me puedo sentir astronauta, pero el hecho de que yo me sienta astronauta no quiere decir que soy astronauta. Entonces, Jajamí nos dicen que para que la persona tenga la identidad, llamémosla así, tiene que pasar por un proceso serio de lo que es la conversión. Haber pasado su circuncisión, su brit milá, a estar delante de 3 dayanim que le hacen sus preguntas, etcétera. Luego sumergirse en la mikveh, ¿sí? Cuando ya sale totalmente judío, ya es otra cosa totalmente distinta. Entonces, es de suma importancia la misma de los tzitzit. ¿Por qué? Acuérdense que me gusta hacer la clase participativa, no que solamente yo esté hablando. Shalom Moshe. Que sea totalmente participativa. Claro, por supuesto que el Ra lo tenemos aquí de observante, porque si no te va a hablar. ¿Por qué es de suma importancia los tzitzit? A ver. Porque ella depende de todas las migotas. Eso, sencillo, pashut. Del utilizar los tzitzit, de ella depende todos los demás mandamientos, los demás mitzvot. Absolutamente todo. Es como cumplirlo todo. Y es el yesod, el fundamento. ¿Najón? Entonces, Ahora que tiene que ser hilos kasher, tienen que ser, sí. que tiene que ser anulado por un yehudí, o por lo menos que lo inicie, Ajá. después terminar el un goy, pero Ajá. lo mejor es que lo haga. Tiene que ser hilos kosher, no puede ser hilo como en una ocasión vimos estambre, aquí se le dice así estambre, de estambre o en Venezuela le decimos otro material, pábilo, aquí no sé cómo se llama, que son ¿Cómo unas le dicen tiritas. acá, don Yohanan? Cabulla. Cabulla, ajá. No puede ser de eso. ¿No? Y la tela que utilizan, entonces no tiene las medidas que son estándar para que sea un talicatán. Todo eso tiene que ser minucioso. Aparte de que tiene que ser tejido por un judío. Pero no es cualquier judío tampoco, porque si es un judío que él no es Shomer Mitzvot,
esa persona se consideran que al estar haciendo unos sixiot, estar tejiéndolo, se consideran que son, ¿cómo es? Pasul. Pasul. Se considera eso, sí, no sirve tampoco. Tiene que ser un judío que sea negado, que sea temeroso de la Torah, y para ustedes Y está contar. repitiendo cada vez que lo va haciendo Leshem, Leshem, Mitzvah, sí. Leshem, ajá. Entonces, ¿por qué? Porque todos los mandamientos, todos los misbot de la Torah dependen de ellos, dependen de los sixiot. Pero hay un caso interesante, que a veces los mismos judíos no utilizamos sixiot. Y a veces aquí estamos. A ver, levántate la camisa a ver si tiene los sixi. Se lo levanta y no los tiene. Entonces decimos, No es que tengo uno solo. no es que tengo uno solo. Lo estaba lavando. ¡Wow! O sea, yo también he tenido uno solo. Y lo lavo, lo pongo en un ventilador, o si no lo seco a la plancha y me lo pongo al momento. ¿Sí? Es como tener interiores. Ajá. O sea, no es tener uno solo. Esto me recuerda en una ocasión, estaba yo en servicio militar y agarraron a todo el mundo desprevenido. Uno tenía que tener se llamaba armilla, la franelilla, ¿cómo le dicen aquí? La franela, esta franelita, ¿no? Abajo, camisa. Camisilla se llama. Camisilla, ajá. Camisa, Manga corta, ajá. Y camisilla de la No, camisilla no. La otra, la franela, La que franela. ¿Cómo es? Ajá. camiseta. Ajá. Entonces, el comandante del batallón nos mandó a quitar a todo el mundo la guerrera. ¿Sabes lo que es la guerrera? El chaleco, sí, nos mandó a quitar. ¡Wow! Éramos 500 soldados en el batallón. De los 500 soldados, éramos como 8, no llegábamos a 10, que teníamos ese tipo de ropa con las mangas. Porque los demás se las cortaban. ¿Por qué se las cortaban? No sé. Uy, calor. No, o sea, no, porque es que no era calor, porque estábamos en un sitio que pegaba frío. Entonces, ¿por qué se las cortaban? No sé. Deportivo. Sí, querían, pero el uniforme reglamentario era la camisilla o la franela, luego la guerrera, pero la camisilla o la franela no podía estar corta por aquí en las mangas, para que se vieran los brazos más grandototes. Entonces, recuerdo yo, a los 8 nos mandaron a nosotros al casino, a que comiéramos torta, a jugar billar, a tomar refresco, y todo fue brindado por el comandante del batallón. Todos los demás soldados se quedaron haciendo pura física toda esa tarde, y nosotros estábamos francos. Si queríamos salir del batallón podíamos salir. Entonces, ¿cuál es la moraleja de lo que le estoy diciendo? En el judaísmo también hay un estilo, vamos a llamarlo así, de uniforme, que fue establecido en la Torá. Algo reglamentario. Es correcto, algo que es reglamentario, establecido en la Torá. ¿Quién lo estableció? Akadosh Baruj Hu, ni más ni menos, nuestro creador. Y dice que todo judío tiene que utilizar Sixiot, siempre tiene que utilizar. Y es el mandamiento, es la misma, más pequeña, pero la más trascendental. O es decir, la no pequeña, sino la más fácil de cumplir. Y a veces no la cumplimos. Interesante, o sea, lo digo para reflexión de cada uno de nosotros. A veces es de admirar cuando uno judío viene y muestra ese afán por querer utilizar los Sixiot. Bueno, yo también lo veo y digo, bueno, Baruch Hashem. Pero el momento está después cuando la persona hace la conversión, ¿no? Que wow, hay un cambio de 360 grados. Ahí cambia ya más el deseo de una emoción a una obligación. Es correcto. Se cambia el deseo a una obligación. Ok. Entonces, ¿por qué? Porque todos los mandamientos de la Escritura, de la Torah, dependen de ellos, como está dicho en Bamidbar, para que cuando lo viereis os acordéis de todos los mandamientos del Eterno, de Akadosh Baruj Hu. Para cuando veas los Sixiot, te acuerdes de todos los mitzvot que tienes que cumplir. Baruch Hashem por eso. Entonces, en el caso de un no judío que utiliza Sixiot, cuando los ve, ¿de qué se acuerda? ¿No? Porque los mandamientos no fueron dados para él.
¿Se entiende? ¿No entiende? Dice la Torá, para que cuando los veas te acuerdes de ellos y cumplas todos los misbot que Hashem tu Elohim te ha dado. ¿A quién le fue dado los misbot? Nacer, Nishma, Am Israel. A Israel. Dijimos, Nace Benishma, oiremos y cumpliremos, pero el no judío, si utiliza los Ixiot, cuando ve los Ixiot, ¿qué hace? A él no se le ha dado la Torá, ni nada de eso. ¿No, Juan? O sea, lo que quiero traer es a reflexión de que tengamos conciencia de lo que se hace. Yo recuerdo muchas clases tuve yo donde a mí me daban duro. Me pateaban, por decirlo así, o sea, me hablaban duro cuando a veces uno quería tomar responsabilidades que a uno no le competían. Al menos vuelvo a repetir que el rabino que esté... Querían esos rabinos, ¿no? Uy, si me querían de verdad. Te Sí. quieren todavía. Y me quieren, claro. Aquí está uno presente que todavía me sigue dando coscorrón. ¿Sí o no, Ra? Sí, lo considero mi hermano, mi papá, de todo, Baruch Hashem. Entonces, Rabotai, ¿qué quiero decir con esto? Tomar conciencia de qué se hace. Me acuerdo una vez, en una ocasión, un rabino me decía, Jaim, imagínate que el rey te dice a ti, barre el campo, pero tú te dedicas a recoger perlas. ¿Najón? Barriste el campo y aparte de eso te afanaste por recoger perlas. Vamos a llamar, ¿sí? Cuando te presentas delante del rey, el rey te dice, ¿barriste el campo? Sí, Baruch Hashem, yo lo barrí. Pero mira, también te recogí las perlas. ¿Qué creen ustedes que va a decir el rey? ¿El rey se va a alegrar? No, porque hizo algo más que no se va a arreglar. Hiciste algo de lo cual el rey no te dijo que hicieras. El rey te va a decir, ok, está bien, lo hiciste. Pero no era tu responsabilidad recoger las perlas. Las perlas tenía que recogerlas otra persona, o los diamantes, o el oro, o las plumas del ganso, ¿no? Para que no vayan a las perlas a relacionarlo con otras cuestiones raras. Pero lo que quiero decir es que cuando la persona adopta una posición que todavía no está llamado a cumplir, puede tener complicaciones a nivel espiritual. Sí me hago entender con eso. O sea, es muy delicado. Seguimos. Para que cuando lo viereis os acordéis de todos los mandamientos del Eterno. Y el valor numérico de las letras que forman la palabra Sixi es 600. Y tomándolo junto con los flecos y los 5 nudos que completan los Sixi, hacen un total de 613. El número de los mandamientos divinos que contiene toda la Torá Gedolá. Es decir, que cuando yo estoy viendo esto, la palabra Sixi tiene 600 y se completan con el número de nudos que hay, ¿sí? Y los 8 flecos, 613. Entonces, ya te doy la palabra. Cuando el judío ve los Sixiot, se está acordando de qué? De los 613 mismos que Hashem, bendito sea, nos ha dado a nosotros. ¿Sí? Ok. Uno de nuestros maestros, el Rabbi Shlomo, que eterna gloria. Shlomo ¿quién? También. Bueno, me acuerdo, lo tengo tan presente en lo que nos enseñó hace muchos años en Israel, y es, los Tzitzit son como un símbolo, por no decir un gran símbolo, de profundidad que representa los 613 mandamientos en la Torah, los cuales, al sumar los 600 de los Tzitzit, los otros 13 eran los 13 méritos por los cuales Israel y las almas judías tienen eterna redención. Entonces, las palabras, él siempre lo repetía y nos decía, los símbolos no son para mirarlos, sino para ver a través de ellos. Los símbolos no son para mirarlos, sino para ver A través de ellos. Interesante la frase. Los símbolos no son para mirarlo, Sino para ver. sino para ver. Entonces los Tzitzit nos hacen ver
lo que usualmente la gente Ajá, no ahora. tiene conciencia de lo que es. O sea, que los hilos no es nada más unos hilos colgando. Hay Hay una un símbolo trascendencia profundo más que elevada. nos hace Ajá. observarlo. Ajá, claro. Los 600 más las 13 en medio. Es correcto. Entonces, la pregunta es, ¿a quién se le dio? ¿Judío o no judío? No, a Israel. A los judíos. ¿Sí? A los judíos. A Am Israel. ¿No? Entonces, Cale, ¿querías agregar algo? Ok. No, que parece que no tuve. ¿Cómo deben de ser? Este debe ser hecho en lana blanca de cordero, midiendo alrededor de 3/4 de codo, es decir, 33 centímetros de largo por medio codo, 22 centímetros de ancho. Otros talmudistas sostienen que debe medir un codo cuadrado, 19 centímetros cuadrados. Quienes cosen juntos los lados del talit, Catán, deben tratar de dejar la parte mayor de ambos lados abierta y no está permitido unir las partes abiertas por medio de ganchos. Todo hombre debe tener también, proveerse de un talit gadol. Son dos, parece que fuese lo mismo, ¿no? Parece que fuesen lo mismo, pero no son lo mismo. Y lo que, miren lo interesante, hasta dónde ha llegado la osadía. Porque a veces uno se pone a analizar y uno dice, wow, qué osado es. Vuelvo a repetir, yo respeto las posiciones de cada quien. Que no comparta es otra cosa. ¿No? Y hay personas que inventan y hacen los ziziot, los tejen, los amarran y los dejan sin nada. O sea, los pusieron solitos y le ponen como un ganchito, un alfiler y se los ponen en una franela. O en la trabilla, en la correa, en la trabilla del pantalón. Entonces ahí se los ponen. Y dicen, no, es que estos ziziot son kitipón. Uf. Entonces ahí uno dice, Ribono Shel Olam, ten misericordia. Hay algo interesante. Es muy cierto que en esta generación, muchos Jajamim dicen que ya es la última generación previa a la venida del Mashiach, dice que las almas están buscando la redención, las almas están buscando conectarse otra vez con su fuente original, aquellas almas que son judías, que estuvieron cuando se entregó la Torá, están buscando desesperadamente. Hace rato vi un video, lo compartí en el WhatsApp de aquí de la sinagoga, del rabino Isaac Ginsburg, que hace de largos años de vida sobre la tierra y puede seguir enseñando Torá como lo hace. Y hablaba con respecto a la Geulá y el Gilgul Neshamot, que son dos palabras que iguales, lo que cambian son algunas letras. Entonces él decía que todo esto está haciendo un revuelo porque ya la venida del Mashiach es inminente. Y por ende, las almas por sí solas se están conectando a su fuente original, o aquellas almas que escucharon al decir Naaseh Benishma, que estuvieron presentes también, se tienen que conectar. Pero el asunto es cómo se están conectando, a qué fuente se conectan, si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Recuerdo muchos de mis rabinos que tuve, y de hecho aquí hay uno presente, me jalaban mucho las orejas. ¿Por qué? Porque hacíamos cosas que al momento no teníamos que hacer. Najón, había cosas que queríamos hacer como judíos y no podíamos en ese momento. Había que pasar un proceso serio de conversión ante unos dayanim que fuesen Shomer Mitzvot, Mamash, ciertamente abnegados, y después empezar a hacer. Y lo tremendo del caso es, por ejemplo, si en tu casa como gentil colocaste una mezuzá o tejiste ziziot, todo tienes que desbaratarlo. Tienes que volver a comenzar. Si en ese día tenías los tefilín, te lo pusiste en la mañana, rezaste en un minyan, que no eras parte del minyan, pero rezaste, te pusiste tefilín, hiciste el giur en la tarde, tienes que volver a colocarte los tefilín en la tarde, porque el que hiciste en la mañana no contaba. Y una de las grandes preguntas que estuvimos estudiando aquí hace tiempito fue, ¿qué pasa si esa persona, ese converso, que ya no es converso, es judío, pero en el momento que no era converso, cocinó su almuerzo
no le dio tiempo de comérselo, hizo la conversión y después esa comida que se hace con la que él mismo preparó, ¿se la come o no se la come? ¿Me explica por qué? Porque la condición de la comida antes era Ajá. Bishul Goy. Antes era Bishul Goy. La comida que él mismo preparó, antes era Bishul Goy. Increíble, ¿no? Es decir, que ya no la puede comer. Y de repente hizo un plato increíble para celebrar su Giur. Gastó muchísimo dinero, hizo tremendo asado, compró cerveza. Bueno, la cerveza sí se la puede tomar. ¿Y qué hizo Rabotai? Nada. Sí están viendo lo interesante del asunto. Igual, muchos rabinos también me decían, Jaim, ten cuidado, porque estás en lo peor de los casos usurpando una identidad que no te pertenece. Y es muy delicado. Y tú ahorita tienes que buscar más bien que en el cielo tú seas acusado ante los Dayanín del cielo, seas acusado de judaizante, pero para ti, no para los demás. Y cuando en el cielo digan que tú comes como judío, vistes como judío, piensas como judío, hablas como judío, haces todo como judío, entonces en este mundo presente se te dará la conversión. ¿O no, Ra? Así es. Se lo digo para que lo mediten. Entonces, seguimos con lo que dice aquí su Shulchan Aruch. Quienes cosen juntos los lados del talit, katán, deben tratar de dejar la parte mayor de ambos lados abierta y no está permitido unir la parte abierta por medio de gancho. Todo hombre debe también proveerse de un gran talit, es decir, de un talit gadol, con el cual debe cubrirse mientras reza y debe tener cuidado de que el talit sea de buen aspecto. ¿Por qué? Porque cada acto religioso debe ser oficiado en la mayor fatuosidad, como está escrito en Shemot: este es mi Elohim y lo exaltaré, lo cual significa muéstrate glorioso delante de él cuando cumplas sus mandamientos. Se debe tener también cuidado de comprar los ziksiot a una persona que sea honesta, que sea Shomer Mitzvah, Shomer Kasru, Shomer Shabbat, para estar seguro de que ellos fueron hilados y retorcidos para ese propósito específico, de acuerdo con la disposición de la halajá. ¿Najón? De acuerdo a la disposición de la halajá, no de acuerdo a la disposición de lo que a mí me parece. En una oportunidad estaba hablando con unos bajurim que nos visitaron de otra, ¿cómo se llama aquí? No sé si estado, de otro departamento, Sí. de otro departamento, y yo le decía a uno de ellos, el chico tenía unos zixi que eran pashul, no servían, Azul. pasul, perdón, no servían, y yo le pregunté, mira, imagínate que tú quieres unos tefilín, tú agarrarías una caja de cartón y empezarías a hacer los batim, las cajitas, con cajas de cartón, y le meterías a eso adentro un papel normal, papel bond, con una impresión de lo que lleva adentro, y de Rexuo utilizarías, de correa, utilizarías cuero de víbora, de serpiente. Dice, no, ¿por qué? ¿Por qué no? Dice, porque no se puede, porque los tefilín tienen que ser de cierta manera. Y yo le dije, ¿y por qué tú no tienes los zixios de cierta manera entonces? ¿Sí? A veces el Yeser Hará se inviste de una misma para llevarnos a transgredir muchas misbot, bien sea establecida por nuestros rabinos o por la Torah. Si uno solo se puede proveer de un talit de lino, al cual no se le puede aplicar los zixios de lana, en razón de la halajá que prohíbe el shanez, la mezcla de lana y lino, entonces, de acuerdo con una autoridad, uno debe hacer las esquinas del talit en cuero y aplicársele los zixios de lana, pero otras autoridades discrepan con esta opinión. Pero lo general, la que más resalta es que no se puede. Hasta los momentos, honestamente, yo no he visto
un talit que los bordes sean de cuero. Yo no lo he visto. No sé tu rap. Yo no lo he visto. Vendamos. Rabotay, en serio. Miren, ¿qué pasó con el café? No, ¿Se quemó el agua? No hay. Café. Uy, tenemos que hacer una colecta. Entonces, Rabotay, las aberturas donde se insertan los CXO deben estar dentro de los 3 anchos de pulgar de separación de los bordes verticales y horizontales. Es decir, que no es, otra vez, volvemos, no es como a mí me parece, ay, que qué bonito que queda aquí, que qué bonito que queda un poquito más abajo, un poquito más arriba. No, Rabotay, todo está ordenado. ¿Najón? Todo está así. ¿Esa alajá de quién es? ¿De Rabanán o de la Torá? ¿Ah? ¿De quién? Sí. Ajá. De cómo tienes que pasarlo por el ojal. Y tiene que tener ciertas medidas. Tanto de aquí como de aquí. ¿No? De Rabanán, porque la Torá no nos dice cómo tienen que ser. No da detalle. No dice tiene que tener tantas pulgadas. O sí lo dice, no lo dice. Lo curioso es que sí está codificado. Sí. sí está. Sí. Claro, seguro. Los sabios a través de los siglos nos han ido revelando De poco a hecho, poco, pero están, los CXI han ido evolucionando, ¿no? Sí. que hayan evolucionado desde entonces. Eso Geográficamente. pero bíblicamente, pues, hablándolo de acuerdo a la escritura de la Torah, sí hay unos códigos que revelan sus medidas estándar acerca tanto del tzitzit como del manto. Además la geografía, el Galut ha hecho que Sí, se seguro. Las que nacimos hacen de una manera, De acuerdo a las Yemenitas de culturas. otra, o Marruecos de otra. O sea, cómo se hacen los nudos. Najón, el asunto, el borde. La Torah dice el borde. Habla de peat. Dice así. Pero no te dice qué distancia del borde tiene que tener. Pero digamos, para no discrepar, digámoslo de que no lo dice al no, lo que tú decías ahora, al no tener ese elevado grado de conciencia y Que reconocer. no está textual. Actualmente no lo vas a encontrar. Sabemos todo. El tema es que para poder cumplir lo que dice la Torah escrita hay que acudir a lo que dice la Torah oral. Es La correcto. Torah oral está llena de un montón. Por eso digo que hay un factor geográfico Claro. que influye. O sea, no es lo mismo la forma en que los judíos en Ucrania hacían los tzitzit a como lo hacían en el Yemen. Igual cuando uno va a Rusia o va a Inglaterra, Pero- pero a una línea lo une. Pero el Kiksur todos coinciden en que hay que hacer los tzitzit. Claro. El clima influye. Sí, O como sí. nuestros sabios nos recordaban y decían, y es, la escritura es un código, y ese código es un número, y ese número al descodificarse revela el secreto de cómo se hace. Y todos cumplen, es como el tema del Sefer. Después del Galut todas las comunidades tenían Sifrei Torah. Se unieron, todos los Sefer Torah eran iguales. Incluso con letras, con otra forma Sí. de hacer la misma letra, pero Por eso fíjate lo que dice el rabí Yosef Caro, que fue el compilador de toda la halajá. Dice, pero otras autoridades discrepan con esta opinión. Shammai y Gil. no solo No solamente ellos. no solo No, por decir algo. Ahí ahorita después los él tuvo su gran contradictor que fue que lo contradijo siempre fue el Rama, o sea, Sí, en sí. un sentido sano, ¿no? Sí. Yo se opinó de Johan Ahorita que no pase lo de Barcanza y va a Barcanza. Seguimos, Rabotay. Barcanza es la historia esta de que se Sí. convierte Las aberturas donde se insertan los CXO deben estar dentro de los 3 anchos de pulgar de separación de los bordes verticales y horizontales. Algunos talmudistas sostienen que la medida del ancho de pulgar se toma con el pequeño nudillo del dedo pulgar y es lo más apropiado seguir esta estricta opinión porque más de 3 anchos de pulgar no es la esquina. Está diciendo todos los talmudistas sostienen eso. ¿Najón? Ahora, si no la prenda en sí, si uno ha hecho sacar una abertura de más de 3 anchos de pulgar del extremo del talit, aunque cuando se ate los ixiot, se ajuste el nudo de modo que el talit se contraiga y la abertura quede a la distancia prescrita del borde, ello aún no es válido. Si uno inserta los ixiot dentro de las aberturas, que son sacadas del borde del talit por encima del límite prescrito y luego agranda las aberturas para que los flecos, los ixiot, cuelguen unos 3 anchos de pulgar,
ello no es válido, porque está dicho en Devarim, te harás los flecos, lo cual significa que deben ser válidos mientras uno se los coloca y no por un acto posterior. La abertura no debe estar muy cerca del borde vertical u horizontal y no debe medir menos que la primera falange del pulgar, porque si mide menos que eso, no puede seguir considerándose extremo, porque está debajo de él. Ahora bien, sigue diciendo el Rabbi Yosef Karo, si la abertura está hecha en el extremo prescrito del talit, pero al ajustarse el nudo de los ixiot, el borde se ha contraído y la abertura está ahora alejada del extremo, menos de la medida prescrita, ello dice que está válido. Por ejemplo, los ixiot los tengo, ¿no? Y puede ser que al momento de haberlo hecho, el nudo quedó aquí así. Quedó así arrugadito. ¿Sí? ¿Es válido o no es válido? Es válido. Eso es lo que está diciendo. O sea, así. El ombligo No. Aquí está la medida. Y al yo amarrarlo, amarré un poquito más y me quedó aquí. Aquí me quedó aquí. Aquí. ¿Es válido o no es válido? Es válido. Y explica que lo mejor es que queden arriba, no abajo. Lo mejor O es sea, que quede que quede así como tú lo así. tienes y no aquí así. no es No aquí. No aquí. Encima de la cestilla. Ajá, encima, es decir, así. ¿No? Yo lo uso así. La persona que lo usa así no cumple. Y miren, vean, está así y un poquito arruchadito. Se cumple porque lo que importa es de aquí a aquí, de aquí a aquí, de esta distancia, de aquí a aquí y la distancia de aquí a aquí. ¿Sí? Así es la manera como se está cumpliendo con la misma de los zigzag. Ojo, que habíamos dicho que tiene que ser amarrado por un judío, pero no puede ser cualquier judío tampoco. No puede ser uno que sea transgresor de la Torá. No puede ser uno que viole Shabbat. Tiene que ser de uno que guarde Shabbat, coma kosher, venga a la sinagoga, rece, tenga hasadim tovim, tenga actos buenos, najón, y sea obediente a todos los mitzvot, porque si no lo que está haciendo, en balde lo está haciendo. Si cuando los flecos del talí están atados a la abertura, están a la distancia prescrita del borde y a la vez la abertura se alargaron a los bordes del talí, están gastados al punto de que los flecos no están más a la distancia correcta del borde, son todavía válidos. Hechos debajo de la esquina cuando son atados, como está dicho en Bamidbar, y diles que se hagan franja en los remates de sus vestidos. Sin embargo, es mejor hacer un dobladillo alrededor de la abertura y del borde del talit. Así la medida requerida no disminuye con el tiempo. ¿A qué se refiere eso? Vuelvo a leer. Y dile que se hagan franja en los remates de sus vestidos. Sin embargo, es mejor hacer un dobladillo alrededor de la abertura y del borde del talit. Así la medida requerida no disminuye con el tiempo. ¿A qué se refiere? Para que no sea. Para que no se vaya deshilachando y sin querer, cuando venimos a ver, está totalmente Corrida la medida. corrida y no estoy cumpliendo con los ixiot, con la misma de los ixiot. Sin embargo, se cumple. Ajá. Así se hacen, sin embargo, se cumple. Pero lo más preveniente es que tenga el doblez cosido para que no sea seguro. Sí. Entonces, hay algo que me quedó latiendo aquí en mi pequeña cabecita, que soy 59 en sombrero, la misma que el Ra. Me da mucho... información. ¿Ah? Mucha información. Mucha. De lo de la Torah que estábamos hablando ahorita, me llamó mucho la atención que se dijo ahorita, todo, absolutamente todo está codificado en la Torah. Sí lo creo. No lo discuto. Pero yo soy defensor 100% también de la Torah Shebe'al Peh, la que se habló. Que hay jajamín que dicen
o sea, yo respeto eso. Hay a mí que dicen, no toda la Torá fue dada en el Har Sinai. Otros dicen que sí fue dada. Y para eso está la Torá Shebeal Peh. Es decir, a mí me lo hicieron de esta manera. Me dijeron, imagínate tú, Jaín, que estás en una clase de física termonuclear, cuántica, en la universidad. Tú estuviste presente y escuchaste lo que el profesor estaba diciendo. Pero tu compañero no estuvo presente y te dice, préstame los apuntes. Ah, aquí están los apuntes. Y en los apuntes va a ver que tú hiciste línea, que si este se multiplica con este, se eleva la potencia de este, se le saca yo no sé qué. Él va a entender eso. Tú le prestaste tus apuntes. ¿Lo va a entender? Dice, no lo va a entender. Va a entender solamente un 30%, un 40%. No lo va a entender en su totalidad porque no tuvo la explicación oral del profesor. Ahora, esta persona me decía a mí, igualmente hizo Hashem con los judíos. Le dio la Torá escrita y la Torá oral. Por ejemplo, en ninguna parte de la Torá, en el sentido simple, nos dice cómo tenemos que encender, que si tenemos que encender velas en Shabbat. No dice. No dice cuántas tienes que ser. No dice que si en Shabbat tiene que hacerse Kiddush con vino. Pero discrepo eso. Está bien, Baruch Hashem. Pero no lo dice. ¿Por qué? Ya va. Déjeme terminar y luego sigue usted. ¿Por qué? Porque si no, entonces estuviéramos diciendo lo que dicen los caraítas. Que todo está en la Torá y que la Torá Shebeal Peh ha quedado totalmente de un lado. Ojo, vuelvo a decir. Hay secretos trascendentales en la Torá. Sí, porque la Torá se estudia a 4 niveles de profundidad. Que en el acróstico es Pardés. ¿Sí? Eso, otra clase se da los días martes, los días jueves a las 7:30 de la noche, misticismo judío. Seguro que el rabino va a hablar de eso. Puede hablar de eso en un tiempo, Baruch Hashem. Pero lo que quiero hacer es, tenemos la Torá escrita 100%. No la estoy debatiendo en nada. Lo que estoy diciendo es que tenemos también los testimonios de nuestros rabinos que nos dejaron. Por ejemplo, creo que los tefilín de aquellos tiempos no son como los tefilín que tenemos ahorita, en nada. Y yo creo que los zikzit de aquellos tiempos no son como los que tenemos ahorita. ¿Por qué? Porque no habían las máquinas de hilar. Si tú te pones a ver, estos zikziot, esto, sí, y son finitos. Aquel tiempo, yo una vez agarré una lana de oveja y me puse a darle, y me quedó como del grueso de mi dedo. Imagínate tú, yo me imagino que los zikziot de aquel tiempo eran así. Y tenían aquí como una bola, algo así, no sé, me imagino yo que era así. Pero lo que sí es seguro es que tenía que tener zikziot, que ha evolucionado. A veces a mí me preguntan, ¿tú crees en la evolución? En la evolución de la computadora, de la ciencia, de la tecnología, etcétera, sí creo. Como también el judaísmo ha evolucionado. No es igual el judaísmo que vivió Moshe Rabbeinu en el desierto a que el judaísmo del primer templo, del segundo templo, el judaísmo medieval, el judaísmo renacentista, el judaísmo moderno. No es totalmente igual. De hecho, Jajamín dice, si Moshe Rabbeinu estuviese en una de nuestras sinagogas hoy en día, si no es porque se habla de él, Moshe Rabbeinu no sabría dónde está. Dice, ¿y dónde estoy yo? Porque Moshe dijo así, o sea, a manera de chiste lo dice. Porque Moshe dijo así. ¿Cuándo dije yo eso? ¿Cuándo? Y él diría, bueno, estoy en una sinagoga de judíos porque, claro, está escuchando la Torá y todo, pero hay cosas. Ajá, iba a decir algo. Digo, sin creer lógico, pues... No, dele para adelante. adelante. Bien la exposición. La cuestión es que, así por aparte, se supone, por decirlo así, la tecnología actual o la evolución que podríamos llamar nosotros entre comillas actual es obsoleta la que existió antes del tiempo de Noé. Dice el Zohar, muy claramente. Noah, ok. Gracias por la corrección. Ahora, de que no lo diga, volvemos a lo mismo, específicamente de esta u otra forma, y al caer bien entre esa comilla, esa evolución, sí es aceptable de que la Torá, desde mucho antes de que fuese manifestada, el Eterno cuando lo entregó a nuestro gran profeta Moshe, se lo hizo oral. Ahora, el ejemplo que usted nos transmite a través de lo que nos hemos informado es de la cuántica, la termonuclear, bueno, atómica o subatómica, vale, pero es que es entendible porque una de las advertencias que nos hicieron nuestros sabios de Israel hasta el día de hoy es que no se podía entregar
abiertamente todos sus secretos o códigos revelados al mundo. Pues sí. Es que no se le entregó al mundo, se le entregó fue a Israel. Por eso hago la aclaración de que sí está con los detalles que, lógico, escucho su debate, lo acepto, pero lo discrepo con respeto, porque son puntos de vista. Pero creemos profundamente que para poder entender lo poco o quizás nada que uno a esta altura entiende de esos preciosos secretos de la Torá, no pueden ser entregados abiertamente, porque entonces ¿qué haría el inconverso o el impío, por llamarlo así? Se aprovecharía y haría para mal ese poder trascendental. Pero por eso digo, miren, cuando Kadosh Baruj Hu dio la Torá, ¿a quién se la dio? Dice el Midrash que Hashem buscó entre todas las naciones del mundo y ninguno quiso aceptarla. Se la dio a Israel, la aceptó. ¿Sí? Dice el Midrash que Kadosh Baruj Hu agarró Har Sinai, se lo iba a tirar encima si no aceptaban la Torá, dijeron hace Benishma, y de ahí surge un chiste. Dice que los judíos es un chiste, son tan avaros, pero tan avaros. Tenían sangre de oro. Sin embargo, Ojo, que es un chiste. Le dijeron, Hashem le dijo, hey, le voy a entregar la Torá. Entonces ellos se quedaron viendo la cara y le dijeron, ay, Vicky, ¿cómo se come eso? Entonces, no, yo no sé, pero bueno, ay, ¿cómo es eso? Le dije, no, les quiere entregar la Torá. Bueno, si nos das 2 las aceptamos, si no, no. O sea, son tan avaros que dijeron, danos 2 y las aceptamos, una no queremos. queremos. Me preguntaban que cuántos mandamientos tenía, por decirlo así, no, 10, no, muy poco. A manera de chiste, ¿no? Entonces, fíjense algo. Está bien lo que usted dice, y eso es el estudio, discrepar de uno de los otros. Así le decía yo al rabino en estos días, discrepar, porque si uno se pone a enseñar y todo el mundo, sí, no se estudia nada, hay que debatir. Pero, Afilu, Akadosh Baruj Hu, cuando entregó la Torah al único pueblo que le entregó, vuelvo a repetir, y está en los Midrashim, al único pueblo que le entregó la Torah escrita y la Torah hablada fue a Israel. Las demás naciones del mundo tienen una parte de la Torah, porque si no, Akadosh Baruj Hu sería egoísta. Él les entregó, pero ellos no tienen. De hecho, en la introducción a la Mishnah, yo tengo una Mishnah, no me recuerdo la editorial, y me arrepiento de haberla vendido. Decía, la Mishnah es la llave que abre la sabiduría de la Torah en todos los sentidos. Sin la Mishnah, nosotros difícilmente pudiéramos entender la Torah. Y hay algo interesante. A mí dicen, creo que, si mal no recuerdo, el Rambam, decía, una cosa es los tiempos de Moshe Rabbeinu, que la generación de aquel tiempo se le decía la generación que vio los milagros. Era preferible estar en aquel tiempo porque ellos recibieron la Torá directamente de Akadosh Baruj Hu, transmitida por Moshe. Y hubiese sido preferible estar en aquel tiempo que en este tiempo, porque nosotros lo que tenemos es el vástago, ¿sí? Los residuos de la sabiduría de nuestros padres del Sinai, muy distinto con la ciencia. La ciencia se ha evolucionado, pero en cuanto a la sabiduría de la Torá, a pesar de que tenemos grandes jajamín hoy día, ninguno se comparan con los jajamín de antaño. Es decir, que nosotros pareciéramos ser que vamos hacia atrás. O sea, la sabiduría, a pesar de que los cielos se han abierto y la sabiduría de la Torá se ha diseminado por todo el mundo, pareciera ser que nos vamos alejando cada día más. Hay rabinos que dicen, si mal no recuerdo, el Rebbe de Lubavitch decía, no es que Mashiach se retrase a su venida, Mashiach se adelanta, somos nosotros los que damos un paso hacia atrás. Mashiach da un paso adelante, nosotros damos 2 pasos hacia atrás, y así sucesivamente. Entonces, si bien es cierto, Akadosh Baruj Hu dio la Torah en aquel tiempo, la generación Gadol, grande de aquel tiempo, que se le dio la Torah, no es igual a la de nosotros hoy día. ¿No? ¿Sí? Entonces, por eso también discrepo de lo que usted dice. La Torah está ahí, sí. Hay un pasuk que dice, las cosas ocultas son de Akadosh Baruj Hu, las reveladas para sus hijos. Pero ahí volvemos otra vez al principio. Los mitzvot de los siksiot, tefilim, mezuzot, guardar Shabbat, etc. ¿A quién se les dio? A Israel.
son para Am Israel, para los hijos de Israel, no son para las naciones del mundo. De hecho, hay mucha discrepancia, mucho más lo que hay jajamín dicen que los noágidas en los tiempos de Mashiach estarán al estatus, lo dijo el rabino Shaul Malek. En los tiempos de Mashiach, los noágidas que fueron fieles a las 7 leyes universales estarán al estatus de los judíos. Y los judíos se elevarán al estatus de los grandes Mekubalín de los tiempos de antaño. ¿No? Eso es una de las interpretaciones de las muchísimas que pueden haber con respecto a eso. Pero lo que quiero hacer hincapié es, todo está en la Torá, sí, codificado. Hay cosas que no sabemos. En lo particular yo digo, si nosotros agarramos la Torá y la convertimos en número, wow. Y a eso, que lo hemos estado haciendo, empezamos entonces a sumarle y a quitar y a tal y tal y tal y tal y tal y tal y tal. Miren, de verdad que salimos de aquí, no sé, toda una vida, esta vida que tenemos no nos alcanzaría para estudiar toda la Torá. Yo creo que ni siquiera 100 reencarnaciones para estudiar toda la Torá, en todos sus secretos. Pero hay algo, como dice el Rab, que quiero rescatar yo de aquí, la importancia de los rabinos y de la Torá Shebe'al Peh. Porque si no, lo que usted me está diciendo puede llevar a un peligro. ¿Y cuál es el peligro? Todo está en la Torá. No necesito el Shulchan Aruch, no necesito el Yalkut Yosef, no necesito los comentarios de los rabinos, porque todo está en la Torá. Y ahí es donde cayeron los caraítas. Los caraítas cayeron, todo está en la Torá y no necesitamos de los comentarios de los rabinos. Pero vuelvo y discrepo. Aún así, ese peligro que tú dices en tus últimas palabras es muy cuestionable. No, yo no digo lo que escuché de mi rabino. Bueno, lo tomo a manera de que me lo No, permitas, claro. Ese peligro en la era acuariana que estamos viviendo en los tiempos de la Mashiach, para mí es muy... ok, gracias por la corrección. La cuestión es esta. Por más que queramos o no discutir, más que nunca tenemos el gran privilegio que la Torá se está revelando a todo aquel que quiera acercarse a esta fuente de luz. Lógico, hay un proceso para unos y otros, y en ese proceso vamos paulatinamente dentro de ese margen de respeto de diferentes puntos de vista, de acuerdo como dijo nuestro Ra ahora, culturas, momentos, evoluciones, pero la línea siempre va a permanecer mucho más grande en este tiempo. Pero ahí entra otra vez lo que dijimos, incluso lo que se mencionaba ahora, Hillel y Shammai, ahora seguimos en su mayoría Hillel. Pero cuando venga la Geulah, ¿a quién vamos a seguir? Shammai. ¿Sí? Hay unos que hacen así, otros hacen asado, todos tienen donde apoyarse. Sí, hay que usarlo, todos tienen que usar sí. Ashkenazim dicen que por fuera, Sefardí dicen que por dentro, Yalkut Yosef dice que si un sefardí vive en una zona donde la inmoralidad es muy evidente, por fuera, para que tenga una conciencia. Quizás lo que me cuestionó Ra. Sí. Pero ojo, en el judaísmo el deporte favorito de nosotros es la discusión. Sí. Hay 2 judíos, hay 3 opiniones, hasta más. Sí, en serio, Sí, el Talmud está lleno de discusiones. De eso se trata. No tragamos grueso, tenemos que recibir la idea, analizarla y discutirla. Boreolam, que dijo a Israel, hagan asamblea y discutan lo que yo les he dicho. O sea que para nosotros es normal discutir. Claro. Sin embargo, todos vamos a coincidir en que tenemos que hacer Shema, tenemos que hacer Yom Kippur, tenemos que ponernos Tefilín, Tefilín. Entonces hay unos que dicen que Tefilín de Rashi nada más, otros dicen Rashi y Rabbeinu Tam, que se lo enrolla de tal manera, otros dicen no, así no se cumple, otros dicen que así sí. Es normal, o sea, el tema es, tienes que hacerte de un rabino, ese rabino te va a llevar a tener una tradición definida. No como pasa con el tema de las tecnologías, de la información. Aquí en el computador nos metemos y podemos cargar millones de libros. Pues entonces cogemos una tradición de aquí, otra de allá, otra aquí, y hacemos y se crea el balagán. de tradición. Eso, o sea, se hace un balagán, un desorden de tradición. Bueno, por ejemplo, me picó Rafa cuando expresó que no era el tema, el Shabbat. Que no decía, la Torá no aparece, que tiene que sean hacer 2 velas, que no, por ejemplo, dice, que no hay que no dos dice. velas que existen, pero qué curioso que nuestros sabios, que nos transmitieron en ese conocimiento, lo encontré y lo vi tan simple entenderlo que si eran Sí, 2 pero y no que había es- que no encenderla, es por- no es o sea, es curioso. No es por nebuá, o sea, no es por Es que, exacto. ¿cómo se llama? Por profecía. Que Ni tú por dices, inspiración. "Oh, el Señor No, me no, habló. no. Jajamín ya lo dijeron, ahí está. Se hace, Ahí como está, en la decíamos, Torá.
Como decíamos Y en te lo estos días. explica. Lo que pasa es que esos códigos, lo que tú dijiste fue más sabio y más profundo. Si nos pusiéramos en esa tarea de decodificar dentro de ese orden que nos enseña Román, Pero ese es un problema, porque Sí. si uno entra ahí en un terreno como ese, de que el código, que la letra, que esto vale Una línea muy delgada. es muy peligroso. Una Sí. línea ¿Qué delgada. hay que hacer? La alhaja, como dijeron a mí. Nosotros seguimos nuestra tradición según lo que enseña Yacu Yosef. Esa es nuestra línea. Ya. Entonces, en ese proceso de estudio hay cosas que se aprenden. De ese tema de números, de códigos y tal. Pero nuestra vida es cumplir mis votos y eso lo hacemos a través de cumplir las alajot. Listo. Y no se discute. La alhaja dice que es así a nadie le guste, pero es así. Yo Bien. le decía a alguien hoy, hay alajot que yo puedo considerar que no me parecen, porque tengo el derecho a discreparla, pero tengo que cumplirla. Así a mí no me parece. Sí. Está obligado a cumplirla. Todo Yehudí está obligado. Alajale más, ¿eh? Así no me se parece. aplicaría el ejemplo que él puso de recoger las perlas. Haz esto, pero hiciste así, pero lo que tienes que hacer es... Por ejemplo, yo pongo un ejemplo. Jajamim, los Mekubalim dicen que está totalmente prohibido para un no judío estudiar la Kabbalah. Totalmente prohibido. Y hay muchos no judíos que estudian la Kabbalah. Pero hay una será de muchos que dicen que no pueden. Hay otros que dicen que sí pueden. Y de ahí vemos la Kabbalah que practica Madonna, que practica, digo ella porque es la única que se me viene ahorita a la mente, pero es una enseñanza totalmente deformada, no es kosher en esencia. Por ejemplo, sé del caso de que supuestamente es un mekubal y este mekubal transgrede en Shabbat, y entonces uno dice que Kabbalah puede estar enseñando a este tipo de personas. También O clases de Kabbalah en Shabbat. Ajá. Así que me dijeron, no, nosotros estudiamos Kabbalah los Shabbat, nos paramos en la mañana, que desayunamos y... mire, sencillo, Rap, así. Todo el mundo puede beber agua, tal vez suene un poquito feo, voy a ponerlo bien bonito, del pozo que quiere. Hay pozos que están contaminados, que parecieran ser que están puros, pero cuando vienes a ver tiene parásitos y te hace daño. O puedes tomar de uno que tú sabes y estás garantizado de que no está contaminado. Y la persona es libre. Para que esté filtrada el agua. Y con esto terminamos. La persona es libre en ese sentido de cuál de los dos pozos toma. E igualmente, en este sentido, con respecto a la tradición, nosotros seguimos lo que ya está establecido y no nos ponemos a inventar. Incluso, como dijo el Rap, no es por inspiración que me llegó, no, es un asunto muy delicado. Bueno, querido Rabotai, gracias por haber escuchado. Seguimos nuestro próximo estudio donde nos quedamos. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Gracias, Trao. No, sigue. Feito. No, sigue. Chao, Feito. Aquí